El indeterminismo y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Un ensayo de Crescencio Salvador Medina Rivera. Extracto. El principio de incertidumbre de Heisenberg y el principio de complementariedad de Bohr, sostén de la teoría cuántica. Principio de incertidumbre de Heisenberg provee la razón fundamental por la cual la mecánica cuántica misma se expresa en probabilidades y no en certidumbres. Y es que además de relacionarse íntimamente con las propiedades de la medición, se vincula fuertemente con la naturaleza dual de los objetos atómicos. De hecho, decimos que el principio de incertidumbre de Heisenberg, además de convalidar la dualidad de los objetos atómicos asignada teóricamente por el principio de complementariedad de Bohr, es uno de los bastiones de los demás postulados y resultados de la teoría cuántica, adoptando el papel de puente entre el determinismo y el indeterminismo. De un lado del puente se admite una naturaleza determinista basada en la certeza conceptual, mientras que del otro lado se bosqueja un determinismo probabilístico o bien un indeterminismo clásico. Ahora bien, el principio de complementariedad de Bohr nace de evidencias empíricas, fenómenos de difracción y efecto Compton, y asegura que objetos en la naturaleza nunca son partículas ni ondas. A given experiment or measurement which emphasize on these properties necessarily does so at the expense of the other. En tanto que principio de incertidumbre de Heisenberg nace de una demostración matemática. La declaración de principio de complementariedad de Bohr señala el problema epistémico presente en una naturaleza dual pero evidente y real, y simultáneamente soluciona tal problemática al asegurar que, si bien a nivel clásico las imágenes corpusculares y ondulatorias son irreconciliables y excluyentes por no poder observarse simultáneamente, en el nivel cuántico esto ya no necesariamente es así, puesto que los objetos atómicos presentan ambas propiedades sin que sepamos cuál es su verdadero rostro. Sin embargo, principio de incertidumbre de Heisenberg en sí y por sí mismo, cuando introduce la indeterminación en la medida debido a la incertidumbre estadística, lo hace desde un punto de vista matemático, pero sin clarificar la dualidad o unicidad del objeto. Es el apoyo que el principio de complementariedad le brinda cuando considera la naturaleza dual como una característica distintiva del mundo subatómico, lo que le conduce a justificar, aunque sea parcialmente, la indeterminación filosófica, pues ésta se alcanza finalmente porque desconocemos en realidad
qué clase de ente natural o real es el objeto atómico. Así podemos pensar que la certidumbre en la medición de principio de Heisenberg propone una indeterminación de carácter más apegada a la estructura lógica de la teoría que a la fisicalidad del fenómeno, pues no nos dice nada acerca de cómo es en verdad el objeto atómico, solo subraya la naturaleza dualidad que no aparece explícita y de manera conjunta en ningún desarrollo teórico, como sí ocurre con la naturaleza dual de la luz. Es así que dentro de la teoría cuántica prohija el maridaje indisoluble entre los dos principios más representativos de la mecánica cuántica antigua, principios que permanecen vigentes hasta el día de hoy y que le dan sentido y una gran fortaleza teórica que concuerda asombrosamente con los resultados experimentales. Así, principio de Heisenberg es incuestionable gracias al principio de complementariedad y a su vez este es inamovible gracias a aquel. Principio de Heisenberg asegura que se satisface la ecuación debido a que los instrumentos de medida interfieren en lo que se desea medir y al hacerlo perturban al menos una de las variables conjugadas bajo estudio, ocasionando que el objeto atómico asuma comportamientos no bien determinados físicamente debido a la susceptibilidad que presentan ante la interacción. Como queda de manifiesto, principio de Heisenberg y principio de complementariedad se constituyeron en los preceptos fundamentales de una teoría que relata lo más fidedignamente posible la realidad empírica y la vuelve asequible en el sentido operativo predictivo, sin preocuparse si ha omitido la verdadera causa que determina el comportamiento de los átomos. Y es que principio de Heisenberg y principio de complementariedad se ligan mediante la función de onda, que no es más que una mejora sustancial a la ecuación de Broglie, que sería la declaración primaria y más elemental que describe que las entidades atómicas poseen una naturaleza dual, dado que toda onda tiene asociada una partícula y viceversa. Pero la ecuación de Schrödinger no alude al principio de incertidumbre de Heisenberg o al principio de complementariedad de Bohr, sino que más bien principio de complementariedad de Bohr proporciona los elementos necesarios para que principio de incertidumbre sea irresoluble desde el punto de vista experimental, pues teóricamente es más claro ver el carácter dual que muestran las entidades atómicas y que finalmente termina por relacionarse de manera estrecha con el instrumental de medición y que excluye cualquier posibilidad de injerencia del observador, so pena de que al hacerlo se colapse la función de onda y el experimento cambie, pues la simple observación ocasiona perturbaciones al sistema cuántico. Pero esto reduce al experimentador a ser un simple fedatario del cauce de los acontecimientos estocásticos del submundo, condenándolo a, cuando mucho, dar una explicación matemático-probabilística del porqué de tal ocurrencia, puesto que los secretos de la naturaleza son tan profundos y distantes que solo se pueden especular y teorizar acerca de ellos. De hecho, Coso afirma que
y es efectivamente la naturaleza dual solo la que se exhibe en los experimentos, lo que nos permite intuir el comportamiento del objeto cuántico solo por analogía con el comportamiento de la luz, asumiendo que es una onda cuando se propaga y un corpúsculo cuando interactúa con la materia. Pero en sí mismo desconocemos cómo es en realidad el objeto, y esto es debido a que no podemos sumergirnos a indagar qué tipo de imagen clásica afrontamos en la medición, si partícula, onda o una mezcla de ambos conceptos. Y por principio de incertidumbre y principio de complementariedad, no podemos inferir mediante mediciones externas al sistema considerado como una caja negra qué clase de ente físico es, puesto que las mediciones afectan irremisiblemente su comportamiento. Esto solo abre la puerta a las especulaciones, cosa que en física se busca evitar, y por eso nos constreñimos a lo que la teoría cuántica dice. Podríamos decir, conjeturando, que el objeto atómico podría ser como un remolino. La parte externa del cuerpo asumiría el papel de onda y su ojo podría ser la partícula o algo parecido. Y es que el concepto de partícula como entidad abstracta surge en la física por la necesidad de explicar el movimiento de los objetos en el mundo cotidiano, y es el centro de masas de los sistemas, el punto que empleamos para determinar la trayectoria que un cuerpo sigue. En cambio, el concepto de onda surge de nuestra experiencia al observar el comportamiento de los fluidos, líquidos y gases, para ser extendido posteriormente a la propagación del sonido, instituyéndose el concepto de ondas mecánicas. El concepto de onda después será transferido a la radiación por Maxwell, al demostrar que la luz es una onda electromagnética. Pero lo que puede quedar perfectamente claro es que los conceptos de partícula y onda no son más que imágenes inexplicativas que nos dan la razón de determinados comportamientos que asume la materia. Asimismo, hay que subrayar que ambas imágenes están inevitablemente ligadas a la estructura espacio-temporal, cosa que el objeto cuántico trasciende, pues baste recordar que el modelo de onda de probabilidad nos indica que la onda se propaga sobre el espacio de configuraciones. El problema básico del principio de incertidumbre consiste en que plantea una avasallante imposibilidad física respecto a la mensurabilidad de los objetos atómicos, lo que nos conduce a no encontrar salida explicativa a la dualidad de los objetos. Por mi parte, creo que esto se da así porque no aparece por ningún lado una posible alusión a la relación causal, así sea en términos de las fuerzas o del campo, tal como ocurre en la teoría clásica. El renunciar al uso de la fuerza se justifica porque ésta, al ser vector, requiere de que se haya fijado un marco de referencia espacio-temporal, cosa que puede complicar la solución del problema, pero aún así, para hablar de las regulaciones estadísticas podría ser más conveniente, a pesar de la dificultad, introducir el concepto de campo o de fuerza, pues son estos conceptos los que nos permiten ligar los sucesos predecesores con los que sucesores
pues son estos conceptos los que nos permiten ligar los sucesos predecesores con los sucesores. Sin embargo, en la teoría cuántica la fuerza no aparece explícitamente porque se prefiere recurrir a la descripción de los sistemas en términos de cantidades ligadas a principios de conservación que a las fuerzas, dada la dificultad en el manejo de estas. Es precisamente la carencia de conceptos de naturaleza causalista en la teoría cuántica lo que obliga a que los objetos atómicos se asuman como entidades de naturaleza dual. Si se quisiera abordar el problema utilizando la causalidad que sobreviene de la interacción entre el objeto y su entorno, nos encontramos con problemas teóricos complicados porque habría que clarificar cómo se dan las interacciones entre el espacio-tiempo y el objeto atómico. Para ver esto, imaginemos el tránsito de un objeto atómico a través de una región dada del espacio, tal como si una bola de boliche rodara por la canal que la lleva a la mano del bolichista. Como sabemos, en el caso clásico y a bajas velocidades, se encuentran características invariantes propias del objeto, por lo que el movimiento a través del espacio-tiempo no modifica la estructura ni del objeto ni del entorno. Por ejemplo, la bola de boliche sigue siendo ella y la manera en que se propaga es la de un corpúsculo habitual, y la canal, aun cuando pueda deformarse, no pierde su apariencia. Esto es debido a que los tipos de variables geométricas y cinemáticas, si bien están coligadas conceptualmente, se adscriben a objetos diferentes, aquellas al espacio-tiempo, la canal, y estas al objeto, la bola de boliche. De lo que se sigue que el objeto no pierde su identidad. Verdad es que quizás exista cierta discordancia en los resultados que puedan obtener y expresar más de dos observadores, pues dependerá de si estos son inerciales o no. Además de que hay que considerar bajo qué régimen de movimiento se encuentran, sea clásico o relativista, aunque esto es relativamente fácil de solucionar, pues los observadores harán los ajustes pertinentes al estado de movimiento en que se encuentran y los resultados deberán ser aproximadamente los mismos. En este caso, lo que sería grave es la pérdida de independencia del objeto respecto del marco de referencia, puesto que allí podríamos esperar que con mucha probabilidad aparezcan alteraciones físicas significativas. Aún así, siempre esperamos que el objeto físico sea independiente del referencial desde el cual se observa, de tal suerte que la partícula siga siendo una partícula y una onda no deje de serlo. Ahora bien, en el caso cuántico, esto ya no es así de sencillo. Ahora bien, en el caso cuántico, esto ya no es así de sencillo, pues pareciera ser que el objeto de alguna manera estuviese fuertemente ligado al referencial y por tanto al observador. Pero si esto es así y debido al colapso de la función de onda, el observador vería cosas difíciles de admitir físicamente al no ocurrir un evento observacional. El espacio, quizás por no ser requerida su manifestación, parecería inmodificado o inclusive inexistente. Si por el contrario hay una observación, repentinamente veríamos cómo el espacio se hace presente.
manifestándose justo en el momento de la interacción entre el objeto atómico y el observador. Estaríamos hablando entonces de que el observador enfrentaría, para explicar el acontecer atómico de un conjunto de eventos que involucran al espacio y al no espacio, puesto que éste se hace presente o se desvanece continuamente dependiendo de si hay o no observación. Indudablemente, esto viola el sentido común, puesto que el espacio debe estar presente siempre, haya o no un observador presente. Es claro entonces que la teoría cuántica, al verse sitiada por paradojas de este tipo que emanan de la física clásica, acude a una solución brillante. El objeto atómico es una onda partícula, es decir, una entidad dual. En este caso, el objeto atómico, adoptando la modalidad de onda, se encuentra ligado a las coordenadas espaciotemporales por ser la onda quien se propaga, por lo que la partícula es ahora quien parece que no estuviera presente, pues es una entidad puntual, por lo que el espacio se vería como si desapareciese. Sin embargo, en el caso de interactuar con la materia, ahora aparece la partícula y la onda no se hace presente. Como se ve, la única relación causal que se deriva de este comportamiento es cuando sabemos que el objeto va a estar en tránsito, haciéndolo como onda, o cuando va a interactuar con la materia, haciéndolo como partícula. Para solucionar este dilema de conversión de onda a partícula, se introdujeron el paquete de ondas y la función gamma de Dirac. Además, y de acuerdo con este concepto del paquete de ondas, si deseamos encontrar una partícula en determinada región del espacio por la que transita la onda, el paquete de ondas puede encontrarse con una posición definida, pero con una imprecisión en el momento, pues este estará contenido en un intervalo de determinado valor. Es claro entonces por qué el objeto atómico no puede ser medido en cuanto que objeto de naturaleza dual. Asimismo, y de acuerdo a lo que se ha expuesto, la teoría cuántica renuncia a la separación efectiva del objeto del marco de referencia del observador, concluyendo que efectivamente, en tanto no discurra un objeto atómico por el espacio-tiempo del observador, éste considerará que aquel no existe, y con ello se derrumba la creencia de que existe un mundo objetivo. Asimismo, la teoría propone que al ser posible separar el espacio-tiempo del objeto, no es posible generar modelos o conceptos que permitan visualizar la naturaleza verdadera del ente cuántico, por lo que solo queda como único recurso descriptivo la matematización de la naturaleza, siendo lo que podemos vislumbrar de la realidad. Esto es lo que dio pie a la existencia de una representación abstracta matemática típica de la teoría cuántica. El problema es difícil, pues aun cuando admitimos que una teoría describe el acontecer real, a ciencia cierta no lo sabemos, pues ignoramos por qué es la realidad, o bien desconocemos qué tanto estamos cerca de ella o qué aceptamos como realidad. Es por eso que hasta el presente la teoría cuántica sigue manteniéndose como la mejor opción descriptiva a la hora de abordar la fenomenología subatómica. Conclusiones.
La trascendencia de el principio de incertidumbre de Heisenberg dentro de la física es enorme, dado que limita el conocimiento que podemos allegarnos del comportamiento y verdadera naturaleza del mundo microscópico. Este principio es un corolario matemático de la ecuación de Schrödinger que restringe teórica y experimentalmente la determinación veraz del estado de movimiento de los objetos cuánticos. Principio de incertidumbre restringe el acceso a las entrañas de la naturaleza y asegura que podemos interferir con el evento bajo estudio, de tal suerte que quizás estudiemos cosas distintas de aquellas que inicialmente pretendimos observar. No obstante, principio de incertidumbre de Heisenberg es un requerimiento teórico absolutamente necesario para una estructuración fuerte, lógica y coherente de la teoría cuántica. Este principio se entrevera y armoniza con principio de complementariedad de Bohr, justificando su existencia y validez mediante el apoyo mutuo, lo que les permite imponer condiciones para proponer que es nuestra ignorancia de la realidad atómica la que nos impide explicarla por mediciones externas. Pues lo único que tiene sentido para el universo cuántico es la representación matematizada, fundamentada en la probabilidad y la estadística. Es por ello que principio de incertidumbre y principio de complementariedad son quienes aseguran la operatividad de la teoría, restringiéndola a ser, de acuerdo al punto de vista clásico, un mero instrumento algorítmico. Dichos principios, al plantear la intromisión del observador en todo proceso de medida, aseguran que el observador, interfiere, sea dándose cuenta o no, en la evolución del sistema y afecta no nada más el desarrollo del evento, sino también las propiedades del sistema, y por lo que se establece un estrechísimo vínculo entre el observador y el objeto observado, lo que rompe con el paradigma clásico de la objetividad de la medida y altera los valores de la medición, mostrando que su presencia como observador ya no es despreciable respecto de los demás datos pertinentes al problema. Esta interdependencia entre sujeto y objeto observado quebranta la visión clásica de que la interferencia del observador es un evento dado. En un evento dado suele ser despreciable al compararla con las magnitudes involucradas por el experimento. Tal interferencia aparece en los ámbitos macroscópicos a lo más como un error estocástico pequeño en el análisis experimental, pero en la mecánica cuántica esto ya no se satisface. Principio de incertidumbre. Además de fijarnos un límite preciso y claro, el cuanto de acción H en la pequeñez natural a la cual podemos acceder, promulga la inexistencia de un universo determinista en las regiones subatómicas, puesto que los sucesos no pueden ser predichos con toda exactitud, es decir, principio de incertidumbre asegura que siempre tendremos una cota inferior para la incertidumbre en la medida y con ello la información que podemos obtener de la constitución de la naturaleza cuántica, cosa que hemos demostrado empleando el concepto de información de la termodinámica estadística, siguiendo a Brillouin. Dicha restricción en la información es
una imposición de la naturaleza experimental que nos impide adentrarnos en las entrañas del microuniverso. Ahora bien, las posturas filosóficas subyacentes en el principio de incertidumbre y el principio de complementariedad, al igual que en toda la teoría cuántica, cuestionan la tesis del realismo filosófico, pues aseguran que desconocemos cómo es en realidad nuestro mundo, y aun cuando coincidiéramos con la postura de Einstein en lo referente al realismo, al admitir la existencia de una realidad independiente del sujeto que la percibe, los resultados experimentales se empeñan en avalar lo estipulado por ambos principios, puesto que efectivamente no podemos acceder cabalmente, al menos hasta hoy, a determinar con precisión el comportamiento de los objetos cuánticos. Dicho de otra manera, pareciera que principio de incertidumbre y principio de complementariedad nos conducen a una gran disyuntiva desde el punto de vista del conocimiento pleno, al solo permitirnos dar fe de cómo ocurren las cosas en el mundo cuántico. Por ello, si deseamos explicar el acontecer cuántico, tendremos como únicas opciones posibles reformular la teoría cuántica o admitir que esta es cierta y que no podemos conocer cómo es la naturaleza. Como es evidente, ambas opciones conllevan a grandes riesgos, pues en el caso del primer supuesto nos encontramos con razones de peso que la vuelven inviable a todas luces, de entre las que sobresalen a que la mecánica cuántica, con sus debidas actualizaciones, es la mejor teoría que se tiene hasta hoy para describir el comportamiento del universo subatómico, pues cuenta a su favor con un cúmulo enorme de grandes éxitos en la predicción de fenómenos microscópicos. B. La elevada precisión que brinda en los experimentos. C. La enorme aceptación que le ha dispensado la comunidad científica. D. Su fortaleza matemática. Y E. Que no ha aparecido ningún experimento que la contravenga tajantemente. El segundo supuesto parece, por una parte, una tesis más difícil de comprobar, pues de acuerdo a un sinfín de evidencias experimentales y predicciones teóricas, se han validado múltiples logros y resonantes éxitos de la mecánica cuántica, dando testimonio de que existe una naturaleza microscópica que se niega a ser explicada. Por ello, la mecánica cuántica se ha abocado a estudiar el comportamiento del micromundo, proporcionándonos una descripción bastante satisfactoria, aun cuando no se comprometa a dar una explicación del porqué de los fenómenos, lo que por el momento nos lleva a aceptar, aunque sea a regañadientes, que es imposible conocer, de acuerdo a lo que enuncia la teoría y pregona cuando habla de la completitud directamente, cómo es el mundo cuántico, impeliéndonos con ello a seguir especulando cómo acercarnos a él y a cuestionar cuál es la verdadera función de una teoría. Esto es, si debe sentar las bases para hallar una representación del porqué del devenir de las cosas, o si es válido que se limite a describir y predecir la ocurrencia de los sucesos. Estas visiones de lo que
debe ser la física, ha mantenido vigente la controversia entre las diferentes posturas filosóficas que subyacen en la física cuántica, entre las que descuellan la polémica resalta entre Einstein y Bohr, y de manera un tanto alejada y tangencial de Popper y sus respectivas opiniones: física realista versus física instrumentalista, teoría explicativa o teoría descriptiva, es objetiva o subjetiva, y por supuesto si es determinista o indeterminista. Esta obligatoriedad, incluso moral, de la física por dar razón de la realidad esta obligatoriedad, incluso moral, de la física por dar razón de la realidad encausa en vías alternas la realidad del mundo natural, mientras que Einstein propugna una realidad independiente del sujeto, considerando que la realidad existe, haya o no quien la perciba y o dé cuenta de su comportamiento. Bohr apoya una realidad cuántica en la que el observador asume un rol participativo que se relaciona directamente con el objeto a observar. Para Einstein, la física y en general la ciencia es el único medio por el cual podemos representar verídicamente cómo es la naturaleza sin importar el referencial del observador, por lo que se niega a admitir la intromisión de azar como un elemento propio de la naturaleza y rechaza que la mecánica cuántica sea completa al aducir que una teoría es susceptible de ser modificada con la pretensión de ampliar sus horizontes explicativos. En el área filosófica, Popper también se asume como un defensor del realismo y critica abiertamente el subjetivismo o el rechazo del objetivismo que impera en la teoría cuántica. Para él, como para Einstein, en el mundo es independiente del observador, y la tarea de la ciencia y sobre todo de la física es la de explicar objetiva y fríamente la ocurrencia de los fenómenos en el mundo natural. Es por ello que se pone del lado de Einstein para hacer una apología del realismo al decir: la cuestión central aquí es el realismo, es decir, la realidad del mundo físico en que vivimos, el hecho de que este mundo existe con independencia de nosotros, que existió antes de que existiera la vida según nuestras mejores hipótesis y que continuará existiendo por lo que sabemos mucho después de que todos nosotros hayamos desaparecido. He arguido a favor del realismo en varios lugares. Mis argumentos son en parte racionales, en parte ad hominem y en parte incluso éticos. Me parece que el ataque al realismo, y aunque intelectualmente interesante e importante, es bastante inaceptable. En contraparte, los líderes de la física cuántica, Bohr, Heisenberg, Born, Pauli y Dirac, entre otros, no admiten la visión realista de Einstein y aseguran que la teoría cuántica es completa y se manifiesta tanto teóricamente con el lenguaje matemático como experimentalmente con los errores debidos a la incertidumbre, y que solo está obligada a dar una descripción del acontecer subatómico, pues la naturaleza cuántica no puede ser explicada. Con ello, concluye, regresemos. En contraparte, los líderes de la física cuántica, Bohr, Heisenberg, Born, Pauli y Dirac,
entre otros, no admiten la visión realista de Einstein y aseguran que la teoría cuántica es completa y se manifiesta tanto teóricamente con el lenguaje matemático como experimentalmente con los errores debidos a la incertidumbre, y que solo está obligada a dar una descripción del acontecer subatómico, pues la naturaleza cuántica no puede ser explicada. La naturaleza cuántica no puede ser explicada. Con ello, concluyen que la mecánica cuántica no tiene el deber de explicarnos por qué ocurren las cosas en el mundo natural, siendo suficiente con que nos dé una descripción y prediga la ocurrencia de los eventos. Principio de incertidumbre de Heisenberg y principio de complementariedad de Bohr justifican los argumentos de los defensores de la mecánica cuántica, por lo que se erigen como parte central de la teoría. Como mencioné, ambos principios cooperan entre sí, vedando el acceso al conocimiento de la verdadera naturaleza de los objetos atómicos, dado que imponen una cota inferior imposible de superar mediante la metodología experimental contemporánea. Y es que el valladar infranqueable que nos impone principio de incertidumbre se asocia en primera instancia al carácter estadístico ligado a las mediciones, que se traduce en una imprecisión o incerteza del comportamiento del objeto atómico. Esta incertidumbre estadística nos lleva, de acuerdo a su expresión matemática, delta Q por delta P mayor que H, mayor o igual que H, delta Q por delta P mayor o igual que H, a una verdadera indeterminación en los ámbitos de la física y posteriormente de la filosofía, al no permitir discriminar con certeza cuál es la verdadera naturaleza física de los objetos atómicos, corpúsculos u ondas. Así, solo nos queda como único conocimiento físicamente admisible de los objetos atómicos aquel que podemos obtener mediante mediciones. Este conocimiento experimental, que solo describe el virtualmente posible comportamiento de las entidades subatómicas, se encuentra respaldado por desarrollos matemáticos que le confieren cierto grado de confiabilidad y subsumen la matemática como la única representación simbólica en este momento, la realidad. Y es que representar el comportamiento natural mediante símbolos y después contrastarlo con los experimentos para encontrar concordancia entre lo predicho por el modelo y lo obtenido empíricamente nos induce a pensar que la realidad, si no es, al menos goza de atributos de naturaleza matemática, que es lo que le confiere cierta logicidad que hace que se comporte como lo hace. Aunque esta postura idealista, si bien es atractiva por su simplicidad lógico-conceptual, introduce un pequeño problema: la transmutación que experimentarían los objetos matemáticos al convertirse en entidades materiales. Tal transfiguración de cualquier entidad abstracta es una entidad material. Tal transfiguración de cualquier entidad abstracta a una entidad material carece de explicación racional, pues involucra ciertas dosis de animismo. Sin embargo, si esto se invierte por ser más fácil de admitir y de justificar lógicamente,
encontraremos que en la naturaleza los procesos evolutivos siguen cierto orden lógico secuencial en los que predomina la búsqueda y alcance de estados estabilizadores que racionalizan el uso de energía, y que tales procesos pueden ser representados mediante modelos racionales que están sometidos a determinadas causas, aunque nos sean hoy desconocidas. Ahora bien, si esto es verdad, es decir, que en la naturaleza subyace cierta lógica en sus procesos, entonces la teoría cuántica dejaría de lado la transfiguración y estaría explicando el comportamiento de los objetos materiales al establecer un isomorfismo entre el modelo y el acontecer natural. Evidentemente, la logicidad natural aparecería como un sustrato inmanente a los seres vivos que habitan y adoptan el papel de observadores en el universo. A fin de cuentas, las leyes físicas son universales, al menos hemos encontrado que se cumplen en el universo conocido. En este sentido, la teoría cuántica alcanzaría el rango de teoría explicativa o semi-explicativa, pero basándose en una especie de realismo matemático más que en un realismo materialista. Y en este sentido, principio de incertidumbre vale y avala el comportamiento del proceder atómico. En lo que respecta al azar que conlleva principio de incertidumbre de Heisenberg, pienso que el azar se debe más al desconocimiento que tenemos del funcionamiento natural que a considerar que la naturaleza es azarosa en sí misma. Es decir, la naturaleza puede manifestarse en cambios súbitos, en eventos que estamos acostumbrados a percibir. Sin embargo, también es claro que en cuanto ocurre la variación, rápidamente tiende a alcanzar cierta estabilización que se manifiesta como cierta regularidad en su comportamiento. Podemos pensar, por ejemplo, en las mutaciones de los seres vivos que, si bien son azarosas, paréntesis, ¿qué necesidad debe ser lógico? Pues el hombre es un ser contenido en la naturaleza, por lo que debe gozar de atributos que aquella tiene. Lo mismo debe ocurrir con los animales, pues su comportamiento también ha mostrado ciertos patrones de conducta apegados a la lógica, aunque con ciertas connotaciones propias de la clase de animales que se trate. Por ejemplo, en el que las abejas y avispas construyan sus panales con celdas hexagonales sostenidas por triángulos, no es casual, pues están utilizando algunas de las figuras geométricas más resistentes a la carga dentro de la naturaleza, o la forma de los huevos de las aves que emplean la elipse como figura predominante, o la migración y hacinamiento de muchísimas especies, etc. Están perfectamente limitadas o quizás delineadas por las mismas necesidades biológicas de las especies para ambientarse en su hábitat. Ahora, supongamos que se alcanza un número significativo de mutaciones azarosas. Conforme transcurre el tiempo, la variación mutacional aleatoria decae hasta alcanzar un estado de cuasi invariabilidad o cuasi inmovilidad genética, o sea, hasta que casi cesan las mutaciones y se estabiliza la mutación más exitosa, desechando aquellas indeseables, bien sea por autoeliminación como canibalismo, competencia interna, endogamia, etc., por exceso
en consumo energético o por imposibilidad reproductiva. A fin de cuentas, vemos que desaparecen las especies incapacitadas para trascender biológicamente. Entonces, habría que determinar con toda precisión si el azar no puede. Entonces, habría que determinar con toda precisión si el azar no fue una consecuencia inducida con fines selectivos, producto del ecosistema o de las necesidades naturales de las distintas especies que mutan, siendo evidente que si una mutación no se adapta, rápidamente se retira de la escena natural. Así, no sabemos por qué se dio la mutación de determinada especie. Solo sabemos que se dio y que poco a poco decrecen los movimientos mutantes y aleatorios hasta alcanzar cierta estabilidad por mucho tiempo. Igual ocurre con el lanzamiento de un dado, por ejemplo, pues ignoramos qué condiciones iniciales y qué factores característicos del dado o qué factores ambientales determinan que caiga un 3, por ejemplo, en un lanzamiento. En este caso, el azar es una medida de nuestro desconocimiento de la naturaleza, más porque ésta esté indeterminada, sino volvemos. En este caso, el azar es una medida de nuestro desconocimiento de la naturaleza, más no porque ésta esté indeterminada, sino porque no conocemos por qué se comporta de una forma en particular. Es decir, el azar en este caso es un problema epistémico. Pero este tipo de azar epistémico, pienso, tiende a ser objeto. Pero este tipo de azar epistémico, pienso, tiende a ser objetivo porque es un azar que aparece sistemáticamente afectando a todos los eventos o procesos por igual. Es decir, es un azar que está fuera de nuestro control, siendo un azar característico de la naturaleza que aparece fuera del ámbito de nuestras virtuales posibilidades de manipulación experimental, por lo que alcanza el rango de azar epistémico objetivo. El grado de objetividad se le asignará por ser independiente de nosotros como observadores, por provenir de hechos objetivos y por tener adicionalmente como respaldo formal una teoría matemática totalmente objetiva. Así, creo que el azar de principio de incertidumbre de Heisenberg es parecido a lo que recién propuse. Es un azar epistémico objetivo, pues si bien conocemos el posible comportamiento del objeto cuántico en un experimento, desconocemos esencialmente por qué de tal comportamiento, y esto es independiente de nosotros. Asimismo, la estadística subyacente en el principio de incertidumbre asocia a la teoría de errores asociada a la teoría de errores conduce a una indeterminación que radica en la forma matemática que el principio de incertidumbre tiene y que está estrictamente apegada a los postulados de la teoría cuántica y al desarrollo matemático. Dicho de otra forma, el azar de principio de incertidumbre procede de una indeterminación
de carácter estadístico, indeterminación que se traslada posteriormente a la filosofía como un azar epistémico que se deriva de la demarcación natural, al menos es de lo que pienso, entre las realidades micro y macroscópicas, siendo imposible abordar aquella mediante mediciones que se rigen bajo la tesitura clásica. Además, esta incertidumbre estadística, por su forma y obtención, es única, de lo que impide fijar la incertidumbre o la precisión de ambas variables conjugadas, cosa que no ocurre en la teoría clásica. Claramente, la expresión matemática de principio de incertidumbre no permite obtener gran información de los eventos cuánticos, pues nos lo impide el cuanto de acción. Así es este tipo de incertidumbre estadística lo que moldea su propuesta filosófica eminentemente incierta e indeterminista, y es que al intentar manipular las incertidumbres en las mediciones, corremos el peligro de incurrir en una indeterminación teórica que aparece mediante la representación simbólica y que refleja la profunda ignorancia que tenemos del acontecer cuántico. Ahora bien, cuando realizamos una medición directa, sabemos que el instrumento de medición y el objetivo, ahora bien, cuando realizamos una medición directa, sabemos que el instrumento de medición y el objeto a medir comparten, digámoslo así, una frontera común que permite intercambio de información. En el caso de un sistema macroscópico, la fineza del instrumento medidor no afecta al sistema a medir, por lo que podemos pensar que la frontera está desplazada hacia el instrumento de medición y que entre más cerca esté dicha frontera del instrumento hay más certeza en la medida, puesto que el medidor jugaría como un elemento accesorio e indistinguible del sistema bajo observación. Pero en el caso de un objeto atómico, si la frontera se adhiere al instrumento de medida, podría no detectar el objeto a observación, dadas las magnitudes tan pequeñas del objeto atómico. Requeriríamos entonces desplazar la frontera hacia el objeto, lo que lo afectaría indefectiblemente y falsearía las lecturas. Así, la incertidumbre que obtendríamos no gozaría de confianza alguna, por lo que el objeto atómico que percibimos bajo el instrumento de medición podría ser distinto de aquel que creemos estar cuantificando. En el caso de una medida indirecta, el caso aún es más crítico, puesto que puede haber pérdida de información en el trayecto sistema-instrumento. Principio de incertidumbre propone que la realidad puede ser muy otra de la que creemos que estamos observando. Es decir, estamos hablando de una realidad dependiente del sujeto percibiente vía el instrumental de medición, restándole objetividad al hecho mismo de medir. Por esto, principio de incertidumbre exalta la no objetividad de los sucesos atómicos, aunque exista cierta independencia en el acontecer y el evento se muestre de manera semejante a cualquier observador. Aún así, principio de incertidumbre ha coadyuvado conscientemente ante la imposibilidad de dar una explicación del acontecer cuántico acorde al realismo de la teoría clásica, a conformar una teoría que se ha parapetado tras leyes
100% empíricas y que se rehúsa a buscar posibles modificaciones teóricas de fondo en algunas de sus leyes, aduciendo que la teoría tal y como está conformada es exitosa en su carácter predictivo y que su legislación es la menos ambigua posible para describir el inaccesible mundo subatómico, cosa que es totalmente cierta, sin importarle que la tilden de ser una teoría instrumentalista y regida totalmente por la matemática, y sin preocuparse porque no contiene aparentemente y desde la visión conceptualista tradicional ni un pequeño ápice explicativo de su conducta a desarrollar elementos intuitivos o ideográficos y de razón del microuniverso. Ella misma, la teoría cuántica, ha impulsado la tesis de que la naturaleza es en sí misma indeterminista, aunque no proponga con claridad por qué se dan las irregularidades estadísticas y así sea de soslayo. Parece que mantiene el determinismo científico vía ecuación de Schrödinger y en el peor de los casos, principio de incertidumbre, como el resto de la teoría cuántica, se ha erigido como un principio eminentemente matemático que relata el desconocimiento físico que tenemos de la naturaleza atómica y que, bajo el punto de vista de la percepción realista de la física clásica, solo alcanza a describir el acontecer del mundo externo. En tal tenor, tanto principio de incertidumbre como la teoría cuántica propugnan una realidad matemática, y si pensamos que posiblemente por eso es que la realidad es matematizable en casi todos sus aspectos, entonces principio de incertidumbre alcanzaría el rango de explicativo, dando verdadera cuenta del acontecer subatómico, por lo que sería digno de tenerse en cuenta que este principio es verdaderamente más una ley fundamental de la naturaleza que un mero principio descriptivo. Hasta aquí el fin de estas conclusiones. Apéndice. A través del presente trabajo se ha transitado por muchos senderos de la mecánica cuántica y se ha documentado con buena medida parte de las múltiples vicisitudes que dicha teoría ha afrontado para describir los eventos relacionados con el micromundo. Esta teoría ha causado un hondo impacto en el pensamiento científico al proponer una insólita visión de la naturaleza después de subir al escenario científico la discontinuidad de los procesos naturales, y es que la física cuántica puso en evidencia la realidad que cotidianamente percibimos como continua, arguyendo que la continuidad solamente aparece en los niveles ordinarios de observación, ya que a niveles atómicos la naturaleza se muestra totalmente discreta, desapareciendo así la posibilidad de describir con toda precisión el comportamiento de los sistemas microscópicos. Esta propuesta causó una gran conmoción en la comunidad científica e impulsó una revolución conceptual que puso en entredicho la eficacia explicativa de las leyes de Newton. No obstante,
Era obvio que la mecánica cuántica debía esperar muchas y variadas opiniones, tanto a favor como en contra. De entre las objeciones descuellan las que expuso Einstein al cuestionar severamente la completud y la carencia de objetividad de la teoría. De las opiniones que estaban a favor, evidentemente sobresalen las de los suscribientes de la interpretación de Copenhague, y aún hoy día hay opiniones favorables de físicos de la talla de Hawking y Penrose, por citar algunos. Puede decirse sin temor a equívoco alguno que la teoría nació siendo controversial. De entre los supuestos fundamentales para el desarrollo teórico cuántico destaca el principio de Heisenberg por ser quien abre la puerta al indeterminismo como elemento constituyente esencial de la nueva física. Tal principio garantiza la existencia del azar en la naturaleza, proponiendo que ésta es azarosa en sí misma, al esgrimir que el azar es una característica propia del mundo externo, negando con ello la existencia de un orden natural que se manifiesta en forma de leyes naturales. Sin embargo, si bien esto puede ser admisible a nivel cuántico, en lo que respecta al nivel macroscópico no es del todo claro. Esto lo expongo, puesto que, tal como aparece en los dos primeros capítulos, la postura determinista ha soportado con firmeza los embates de la postura indeterminista y lo ha conseguido gracias a su eficacia predictiva y su poder explicativo, que dan cuenta del porqué de la ocurrencia natural, a tal grado que aún hoy sigue siendo la figura emblemática del explicacionismo científico. Y es que la visión de algunos científicos que consideraron a la naturaleza como un gigantesco mecanismo donde era necesaria cierta secuencialidad en los eventos, la causa antecediendo al efecto, ha permeado variopintas teorías que han aparecido a lo largo de 3 siglos, haciendo que de una u otra manera se sujetaran a la legislación newtoniana. Esta legislación introdujo el concepto de fuerza como el eslabonador, incluso lógico, de los sucesos. Sin duda, esto fue lo que permitió que la naturaleza se erigiera como la panacea explicativa del mundo natural. Aún perdura esta idea y el autor encuentra que este concepto o sus modalidades, como la teoría de los campos, reúne los requisitos para continuar explicando el porqué de las cosas, y que cuando no logramos hacerlo así, caemos en problemas que parecen ser irresolubles. El estudio de los objetos atómicos es uno de los problemas, y quizás por ello la mecánica cuántica parece inclinarse por el indeterminismo. Sin embargo, el problema central debe ser más que el determinismo, incluso considerado como un recurso metodológico, la amplitud y validez de la relación causal, pues a fin de cuentas es ella la que aparece en las tesis deterministas e indeterministas, aun cuando esta última, considero, no se puede sostener por sí misma, aludiendo a la repetitividad de los eventos
y apoyándose solamente en las regularidades estadísticas. Pues a fin de cuentas, el hecho de que haya una regularidad estadística implica la necesidad, repetimos. Sin embargo, el problema central debe ser más que el determinismo, incluso considerando como un recurso metodológico la amplitud y validez de la relación causal, pues a fin de cuentas es ella la que aparece en las tesis deterministas e indeterministas, aun cuando esta última, considero, no se puede sostener por sí misma, aludiendo a la repetitividad de los eventos y apoyándose solamente en las regularidades estadísticas, pues a fin de cuentas el hecho de que haya una regularidad estadística implica de necesidad una región de estabilidad que el sistema debe alcanzar en determinados momentos, y esto es una explicación determinista. El ejemplo de la pelota rodando cuesta abajo por las laderas de una colina de forma parabólica y cóncava hacia arriba es un claro ejemplo, pues si la energía con que baja la pelota es muy grande, la pelota puede salir por un lado de los bordes y jamás regresar, y por lo que el evento sería único y prácticamente inestudiable. Pero si la energía no es demasiado grande, no importa cómo ruede la pelota por las laderas, tarde o temprano llegará a pasar por la región de estabilidad, repitiendo el ciclo una y otra vez hasta agotar su energía. Como se ve, en este tipo de movimiento aparece una y otra vez hasta agotar su energía. Como se ve, en este tipo de movimiento aparece involucrado el concepto de equilibrio, que es un concepto determinista. Esto creo que se puede hacer extensivo a todos los sistemas que muestran un patrón de comportamiento regular. Por otra parte, es altamente improbable que los eventos se sucedan sin tener un antecedente. El desarrollo probabilista que aparece en el capítulo 2, basado en una idea de Popper, muestra que si bien es difícil probar contundentemente la relación causal, tampoco se puede excluir de manera categórica, puesto que requeriríamos hacer un estudio con una muestra demasiado grande para validar los acertos de una u otra parte. No obstante, del análisis de odds ratio o cociente de momios para la recurrencia de los eventos, se obtuvo que siempre que lo que muestra, cuando siempre que hay una causa hay un efecto. En este caso, estamos hablando de una regularidad estadística, en tanto que la certeza de la física clásica
se alcanzaría, o bien cuando así con esto se puede intuir que la relación causal es inherente a la naturaleza y sus leyes, por lo que tal relación se mantiene, así sea débilmente. Con esto puede explicitarse que, si bien podemos no aceptar plenamente que toda causa produce un efecto, que en este caso sería el efecto que esperamos, es aún más inviable admitir que hay efectos sin causa, por lo que en caso de que aparezca un efecto sin aparente causa, debemos buscar qué otras causas lo produjo o produjeron. Por otra parte, si bien es verdad que la mecánica cuántica no utiliza explícitamente la fuerza como un elemento explicativo en términos causalistas, tampoco la desecha, pues la fuerza aparece implícita en la cantidad de movimiento y la energía. La otra opción para introducir la causalidad en la teoría cuántica es conjeturar que, si no es viable entrever que el comportamiento de los objetos atómicos podría deberse a la configuración que a niveles atómicos el espacio pueda tomar, además de que el grado de intensidad con que la interacción se manifieste entre los eventos antecedente y subsecuente dependerá del grado de lisura, rugosidad o compacidad que el espacio pueda asumir, pues esto afectaría el comportamiento de los objetos que en él se encuentren. En este momento es una posibilidad que se está investigando y que no se puede descartar. Igualmente, queda claro que la mecánica cuántica no es del todo indeterminista, como habitualmente se supone. De hecho, y tal como hemos visto, esta rama de la física consta de dos teorías que coexisten simultáneamente. Una teoría que aboga por la discretitud y el indeterminismo de los eventos naturales, y otra que intenta restituir el determinismo y la continuidad de los eventos. La primera es la teoría matricial de Heisenberg y la segunda es la teoría ondulatoria de Schrödinger, y ha quedado demostrado que son compatibles entre sí. La teoría matricial parece ser que es más completa, puesto que contempla y explica eventos que la teoría ondulatoria no logra solucionar. Ambas teorías son equivalentes entre sí y de ellas se deriva como un teorema matemático el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio, junto con el principio de complementariedad de Borg, son, si se les puede llamar así, los verdaderos baluartes de la teoría cuántica, promoviendo el principio de Heisenberg, la imposibilidad de conocer con detalles el estado de movimiento de los objetos atómicos, al asegurar que es imposible medir de manera simultánea las variables cinemáticas P y cinéticas Q necesarias para describir el comportamiento del sistema, dado que nos impide el cuanto de acción H al relacionarlas mediante la expresión delta Q por delta P más o menos igual a H, impidiéndonos con ello conocer cómo es el objeto atómico
bajo observación. Esta constante es quien establece la inextricable vinculación entre una onda y una partícula al yuxtaponerlas en la expresión de Broglie. P igual a H sobre gamma. Asimismo, principio de incertidumbre valida la naturaleza dual de las cantidades cuánticas, pues al prohibir la medición se impide un conocimiento certero de con qué tipo de imagen clásica estamos tratando, si con una onda o con un corpúsculo. Es principio de complementariedad de Bohr quien autoriza la conjunción de los conceptos clásicos de onda y partícula en una sola entidad, pero sin decirnos cómo y por qué se da tal fusión. Así, principio de complementariedad legitima la dualidad cuántica en un solo individuo cuántico, cosa impensable en la teoría clásica. Solucionando vía un postulado el problema epistémico subyacente en la doble personalidad de los objetos atómicos. Ahora bien, el problema que abordé fue ver si principio de incertidumbre se refiere a la incertidumbre experimental o a la indeterminación filosófica. Tal como he intentado probar en el trabajo, sobre todo en el último capítulo, principio de incertidumbre se relaciona en primera instancia con la incertidumbre asociada a las mediciones, y hemos encontrado que efectivamente la máxima información menor que podemos obtener de este sistema cuántico está limitada por el cuanto de acción H, volviéndose esta una constante fundamental de la naturaleza que de una u otra manera nos lleva a relacionarnos con la probabilidad y la estadística y que impone la pauta en lo que se refiere a la continuidad o no de los procesos naturales. Es decir, si la naturaleza excede la magnitud de H, constante H, entonces la percibimos como si fuese continua, mientras que si es menor que la magnitud promulgada por dicha constante, será discreta. Simbólicamente lo podemos abreviar como si mn igual orden de magnitud de la naturaleza, que puede estar dada por J producto S, para que la comparación sea sencilla y la expresión sea homogénea. Entonces se cumple que si mn incluye mayor o menor, mayor que h, entonces si cumple que si mn mucho mayor que h o igual que h, los eventos son continuos y diferente de h, los eventos son discretos. Claramente en el mundo macroscópico nos encontramos en el primer supuesto, mn mucho mayor que h, y por eso los fenómenos son en su inmensa mayoría continuos y percibimos que las cantidades naturales son independientes unas de otras,
mientras que en el segundo caso, y al no poder acceder a lo más recóndito del átomo, caemos en una naturaleza que se exhibe como si fuese discreta. Es evidente que ambos casos traen aparejadas consecuencias, aun cuando estén soportados teóricamente en una naturaleza continua. Podemos hablar de eventos continuos donde es posible determinar con claridad a partir de las condiciones iniciales y del estado dinámico que en el sistema guarda, la evolución que tendrán tales eventos. Esto ha permitido que el estado que aguarda un sistema en todo tiempo sea descrito como una función del tiempo de la forma S igual a S función de T, con T perteneciendo a T sub 0 T, lo que permite seguir la evolución del sistema. Es el conocimiento del estado dinámico de un sistema que posibilita dar explicaciones. Lo que posibilita dar explicaciones convincentes del por qué la naturaleza asume tal comportamiento, incluidos los fenómenos que tienen que ver con el azar. Pero esta continuidad de los sucesos es precisamente lo que ha conducido al determinismo de la teoría clásica, donde lo entiendo como aquel supuesto que permite determinar o pronosticar en un marco de referencia inercial dado y con un grado de precisión aceptable la evolución del sistema, y donde los sucesos constituyentes se entrelazan entre sí y lógica y o físicamente para mantener una secuencia de avance monótonamente creciente que proporciona unívocamente y para cualquier instante en el referencial especificado una respuesta del sistema. El evento resultante de la conjunción de sucesos se denomina efecto, y los sucesos que motivan la respuesta se denominan causas. Según esta definición, la teoría cuántica no sería una teoría determinista, puesto que solo satisface parcialmente el enunciado. Sin embargo, no es del todo indeterminista, puesto que utiliza el tiempo como un elemento indispensable y ordenado para las observaciones, y aunque no se conocen con precisión, considero que existen eventos antecedentes que pueden fungir como causales de otros sucesos, haciendo caso omiso del referencial inercial que aparece en la definición. El principio de incertidumbre de Heisenberg, por el simple hecho de no requerir de un referencial determinado, resultaría ser no determinista, por lo que la mecánica cuántica es también no determinista en el sentido de la definición, y lo mismo en el sentido clásico, aunque para mi gusto es una teoría determinista en sí misma, así sea parcialmente, porque la teoría matricial es indeterminista, puesto que en la ecuación de Schrödinger aparecen implícitos el determinismo y la continuidad. Más aún, pues en el caso cuántico, cuando m por n igual h, el determinismo se desvanece,
ya que no es posible determinar con toda precisión el comportamiento del sistema, tanto espacial como temporalmente, imposibilitando por tanto dar una caracterización unívoca del estado de movimiento del sistema, tal y como se da en la física clásica. Es decir, ya no es posible expresar la trayectoria de los objetos con una relación funcional de la forma S igual a S función de T. Así pues, lo que postula a principio incertidumbre es que no se puede pronosticar con certeza el comportamiento futuro del sistema, aunque sí pueda hacerse probabilísticamente. Esto es lo que se desprende debido a la información tan pequeña que puede brindarnos un sistema cuántico, donde dicha información está dada por el cuanto de acción. De hecho, lo he mostrado mediante el uso de la información en este sentido de Brillouin, que a su vez se basa en la información termodinámica. Al obtener cuál es la información que nos suministra el error relativo de una medición, obteniendo que si I es la información, entonces esta puede obtenerse de I igual K logaritmo natural de P sub 0 sobre P sub 1, donde P sub 0 es el estado inicial del sistema cuando inicia la observación y P sub 1 es el estado final del sistema al concluir la observación. Haciendo los ajustes pertinentes al manejo del error relativo, tenemos que las informaciones de las variantes canónicas conjugadas posición X y cantidad de movimiento lineal P serían y de X igual a constante por el logaritmo natural de delta X sobre X y de P igual a menos constante prima logaritmo natural de delta P sobre P, respectivamente, donde delta P y delta X son las incertidumbres asociadas a las mediciones y mayor que 0. Después de trabajar con las dos expresiones anteriores y conjuntando las físicas clásica y cuántica, se llega a que efectivamente I tiende a 0 y solo si delta X por delta P sobre X sobre P tiende a 1. Con lo que se concluye que delta X por delta P igual a H. Queda claro que principio de incertidumbre se relaciona estrechamente con la incertidumbre asociada a la medida, pero debido a la manera en que está declarado en términos de un producto de incertidumbres, se vuelve imposible conocer dónde se localizará el objeto atómico en caso de pretender encontrarlo mediante medidas externas. En esto es en lo que reside la indeterminación asociada al principio, es decir, el indeterminismo a que se refiere principio de incertidumbre es un indeterminismo asociado a la medida, lo que puede traducirse en un caso particular del indeterminismo filosófico. Y digo que es un caso particular porque si entendemos rigurosamente el determinismo como el conocimiento exacto que el sistema tendrá en cualquier instante en que
querramos observarlo, entonces es evidente que el determinismo en la realidad es imposible y en consecuencia un determinismo tan riguroso como el determinismo laplaciano no es más que una quimera. Y es que la exactitud en la naturaleza es un sueño debido a que la exactitud en la naturaleza es un sueño debido a que no hablamos de exactitud en los procesos experimentales. No podemos ni debemos hacerlo, y menos si tenemos en mente que utilizamos instrumentos de medida que nos proporcionan un intervalo donde se puede encontrar el valor esperado de la lectura y nada más. Es decir, no sabemos, excepto por convención, dónde se encuentran exactamente el valor medido. Esto proporciona posibilidades de que el valor de la medida virtualmente se queda en localizar en varias partes del intervalo. Es por este motivo que preferimos manejar la precisión en las mediciones. Visto de este modo, el determinismo laplaciano nunca será factible, pues siempre habrá una posibilidad de que haya un comportamiento ligeramente distinto al predicho teóricamente. Así podríamos decir que el determinismo no es más que un indeterminismo localizado en una región, pero es al hecho de encontrarse ubicado dentro de la región propuesta por la incertidumbre de la medida a lo que le asignamos un elevado grado de confiabilidad y por eso depositamos en él nuestra confianza. Así pues, debe quedarse claro que el determinismo lo admitimos por convención. El indeterminismo que aparece en el principio de Heisenberg y en general en la teoría cuántica, el indeterminismo que aparece en el principio de Heisenberg y en general en la teoría cuántica se debe en buena medida a lo que anteriormente mencioné, es decir, que se debe en primera instancia a la imposibilidad de localizar el objeto y posteriormente al desconocimiento de con qué tipo de ente clásico, onda o partícula estamos tratando. Así pues, de lo que estamos hablando es de un determinismo de baja confiabilidad, que es en lo que llamamos indeterminación. Así pues, de lo que estamos hablando es de un determinismo de baja confiabilidad, que es a lo que llamamos indeterminación. También fue notorio que el apoyo que principio de complementariedad y su axiomatización de la dualidad le brindaron al principio de incertidumbre, atemperó por un lado la contradicción interna subsumida en la propuesta teórica, en los postulados, respecto a que dos imágenes tradicionalmente excluyentes, partícula y onda, se superponen en un objeto cuántico único, mientras que, por otra parte, convalidó la aparición de la indeterminación asociada a la medición, que en fin de cuentas es el motivo por el que no podemos conocer las características
de los objetos cuánticos. Más aún, pues, principio de complementariedad de Bohr, al dotar de coherencia lógica al desarrollo de la teoría, dándole existencia real a los objetos duales, permitió disminuir el impacto del problema epistémico de la dualidad al introducir la certeza cuántica de que los objetos atómicos son entes que gozan de características físicas únicas, al considerarlos como partículas ondulatorias u ondas corpusculares, y que además estaremos seguros de encontrar la imagen deseada dependiendo del arreglo experimental al que sometamos al objeto original. Si diseñamos un experimento para encontrar difracción, estaremos seguros que encontraremos ondas. Por el contrario, si deseamos cuantificar la interacción entre partículas, diseñaremos un experimento que... Por el contrario, si deseamos cuantificar la interacción entre partículas, diseñaremos un experimento que muestre partículas. Así pues, principio de complementariedad y principio de incertidumbre dentro de una teoría indeterminista proporcionan certezas. El primero por declarar la dualidad y el segundo por declarar cierta la incertidumbre de la medida. ¿Dónde radica el problema entonces? El problema estriba en que desconocemos cómo son realmente los objetos atómicos, pues si bien la teoría justifica y predice una serie de resultados y todos con gran dosis de acierto, no nos dice cómo son las cosas en la realidad, puesto que su entramado conceptual se haya cimentado en una estructura meramente operativa que proviene de supuestos admitidos como viables y necesarios para solucionar problemas experimentales, pero que no nos permite hacer inferencias más profundas con el afán de buscar explicaciones. Dicho de otra manera, además de los problemas prácticos asociados a las mediciones, los mismos postulados de la teoría suelen ser quienes nos impiden ir más allá, rehusándose quizás involuntariamente a explicar en el sentido tradicional cómo son las cosas, asumiéndolas solamente como algo que se da, pero sin saber por qué se da. Es en este sentido cuando la teoría adopta el rol de logro instrumental o algorítmico y no el que habitualmente admitimos como un logro explicativo en el sentido tradicional. Por ello, principio de incertidumbre y principio de complementariedad cobran otra dimensión al interior de la teoría, pues son las bases que justifican la imposición de restricciones teórico-experimentales cuando se requiere explicar el porqué del funcionamiento natural. Y es que cuando la teoría comenzó a vertebrarse lógicamente, se cayó en cuenta que había un sinfín de lagunas teóricas que entrañaban problemas físico-filosóficos de apariencia insalvable.
Estas lagunas exigieron una revisión exhaustiva y meticulosa de la teoría, obligándola a introducir nuevos y variados argumentos que le dieran solidez, sino conceptual, al menos matemática y sentido a lo que se proponía como solucionador de un problema, preocupándose inicialmente solo en que hubiese concordancia entre la predicción y el experimento. Fue así que se introdujo los inobservables, las ondas de probabilidad, la imposibilidad de una medición certera, etc. Esto fue lo que aseguró la postulación de principio de incertidumbre y de principio de complementariedad, entre otros principios. Pero es con principio de incertidumbre que se justifica la imposibilidad de conocer completamente el estado que guarda un sistema atómico en un instante dado, dado que al impedir el conocimiento simultáneo de las variables conjugadas requeridas clásicamente para dar la descripción del sistema, se impide teóricamente alcanzar el conocimiento pleno del sistema. Igualmente, al introducir la perturbación en las mediciones y asociarlas al trastocamiento instantáneo del objeto en una partícula u onda, pone en entredicho el objetivismo tradicional de la física clásica. Y es que con ello se pierde efectivamente la independencia entre el observador y lo observado, además de que el desconocer qué tipo de ente físico es el objeto atómico, se niega el atributo de separabilidad e independencia de los objetos naturales, pues de algún modo coexistirán partícula y onda en cada objeto que se estudie, aun cuando se asoció la conversión de una onda en un corpúsculo. Al manejar los paquetes de onda, la amplitud de la onda indica aun cuando se asoció la conversión de una onda en un corpúsculo, al manejar los paquetes de onda, la amplitud de la onda indica dónde localizaremos la partícula. Esto se vio más como una justificación matemático-ideográfica que como una solución verdaderamente física. Evidentemente, uno de los problemas que aparecen en esta justificación es cuestionar los conceptos clásicos de partícula y onda. Así, si admitimos las conceptualizaciones clásicas de partículas y onda, el problema epistémico asociado con el objeto de naturaleza dual subsiste, pues no sabemos qué tipo de objeto es la entidad cuántica, ni en virtud de qué se da tal superposición de imágenes, ni sabemos si efectivamente así es la naturaleza y por qué es así. Es decir, no podemos generar modelos explicativos situados en el punto de vista clásico. La mecánica cuántica resuelve este problema de conceptualización empleando para ello su propio marco normativo y da una explicación clara y convincente al resolver este problema matemáticamente mediante el manejo de la función gamma de Dirac. No obstante, y desde el punto de vista clásico, diríamos
que la teoría cuántica deja este problema pendiente y no se preocupa por responderlo, concretándose con ser simplemente una teoría descriptiva, según ella misma lo acepta, y es que la teoría cuántica es una teoría que carece de conceptos sencillos o ideogramas que faciliten dar una explicación de cómo es la realidad, por lo que recurre solo a representarla simbólicamente mediante expresiones matemáticas. Y es que esta teoría altamente exitosa desde su aparición se ha negado sistemáticamente a decir cómo es la naturaleza, asegurando que nadie sabe cómo es, pues solo damos fe de su comportamiento y las explicaciones dadas no son más que modelos a los que equiparamos con los hechos reales, sin que sepamos si vale o no la representación. En la teoría clásica se admite esta representación pictórica, como le llama Bohr, representación que proviene de la experiencia y que la posibilita la explicación, pues nos permite deducir acciones, sucesos e inclusive nuevos objetos físicos. Pero en la teoría clásica no se encuentran objetos con comportamientos tan extraños como los que las entidades atómicas, superposición de entidades ajenas e irreconciliables, inexistencia de trayectorias continuas, imposibilidad de efectuar mediciones, etc. En la dualidad de los objetos atómicos, según la teoría cuántica, la causante de que no sea posible establecer el carácter ideográfico de la física cuántica y propicia indirectamente la indeterminación. Y esta dualidad tangible y verídica es, en principio y bajo cualquier referencial teórico, o sea clásico, relativista o cuántico, inexplicable. Lo único que verdaderamente prueba la existencia de un ente dual en las profundidades atómicas son los experimentos. Sin embargo, ¿bajo qué tenor, además de las evidencias experimentales, podríamos visualizar la dualidad de las entidades atómicas? Creo que es relativamente simple, y para ello comparemos el comportamiento de un sistema físico macroscópico con el de un objeto atómico. En el caso clásico, adelante.